pensar en vengarnos, en hacer daño a la persona que nos ofendió o que creemos que nos ofendió. Recuerden, el fruto del Espíritu es dominio propio. El dominio propio es una expresión del fruto del Espíritu Santo. Si nos dejamos dominar por la ira, repito, podemos cometer grandes pecados o problemas que luego nos darán lugar a arrepentirnos. Por eso se cometen crímenes, por eso hay divorcios, por eso hay matrimonios desobedientes, por eso hay tanta gente en la cárcel, por falta de dominio propio. Recuerdo una vez, y por experiencia propia, hace poquito, cuando los buses urbanos eran de bajar las ventanas, iba un señor mayor en la ventana de adelante, en el asiento de adelante, y un muchacho, que había muchas personas que robaban relojes. Él llegó y le quitó el sombrero, y el viejito sacó un revólver y le disparó. ¡Qué desproporción! Un sombrero por la vida, no es decir, la mató, pero fue una cosa exagerada. ¿Por qué? Porque ya iba prevenido y andaba armado. ¿Sí? Y preciso le sucedió. Eso por no tener dominio propio. En este caso vemos que David, siguiendo sus instintos, se dejó dominar por la ira y estuvo a punto, repito, a punto de masacrar no solamente una familia, sino muchos siervos. Si no hubiera sido porque Dios usó a Abigail, su esposa, muchos hubieran sido muertos. Hasta allí vemos el conflicto. Ahora veamos la mediación frente a ese conflicto. Capítulo 25, versículo 14 hasta el 31 vamos a leer. Les pido que tomemos la Biblia y sigamos la lectura. 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido. Saherido quiere decir humillado, reprendido irónicamente, maltratado. 15. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. 16. Muro, es decir, protección. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Claro, necesitaban a alguien armado que los protegiera, y esos fueron los soldados, por decirlo así, los hombres de David, que los protegieron, fueron un muro de protección. 17. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su familia, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda, perdón, me equivoqué. 17. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. O sea, era imposible hablarle. Si le dice buenos días, ¿y qué le ve de buenos? Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos.
era bien rica, esa familia, bien ricos eran, porque en un momento tener eso listo, toda esa provisión lista para llevarla a un asno o para llevarla, indica que tenía muchísimo. Y dijo a sus criados, Abigail le dijo a sus criados: id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Pues claro, no le iba a decir porque sabía cómo le iba a contestar y de pronto no estaba de acuerdo. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Él guardó, cuidó las cosas de la hacienda de Nabal, y Nabal le devolvió mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada de que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar comida ni un varón. En la masacre de que venimos hablando, estaba furiosísimo. Y cuando Abigail se encontró con David, se bajó prontamente del asno, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Ahí podemos apreciar la gran humildad, o cómo se humilló Abigail frente a David. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Ella toma para sí la culpa por la falta de David. No haga caso ahora, mi señor, que ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido. ¿Quién? Jehová. Te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. 26. Y yo te ruego que perdones a tu sierva. Asumió ella la responsabilidad de lo que hizo Nabal. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Jehová haría casa estable a David, lo haría rey, por cuanto mi Señor peleará las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Qué palabras de Abigail. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará de la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Tal vez recordando la onda con que mató a Goliat, que
sirvió para mandar una piedra con mucha fuerza, igual dice, mandaría a sus enemigos lejos. 30. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe de Israel, que no sabía o profetizaba que David sería el rey de Israel. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena, es decir, pena o vergüenza, ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, y por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu siervo. Hasta ahí la intervención de Abigail. Entonces, cuando Abigail se enteró que David planeaba acabar con David y sus hombres, de inmediato entró a intervenir en ese conflicto. Juntó una cantidad de alimentos y se fue al encuentro con David. Cuando lo encontró, sus hombres, a David y a sus hombres, lo primero que hizo fue mostrar una gran humildad, pues no se bajó del asno, del burro, para decir, hola, estás haciendo cosas mal, no criminal ni nada. Por el contrario, llegó humildemente y demostró que estaba equivocado. ¿Sí? Dice que ella fue rostro a tierra ante David, se humilló y asumió la culpa de lo que había hecho Nabal y se responsabilizó por lo que él había hecho y pidió perdón y habló de una forma muy transparente y sincera de quién era el Nabal. Le dijo, mi señor, no tenga en cuenta ese indigno Nabal. Como es un hombre, así es él. Nabal es un hombre y la necesidad lo acompaña. El nombre Nabal significa necio, tonto, insensato. Uno podría imaginarse una mamá poniéndole ese nombre a su hijo. Lo más probable es que se lo ganó después, ¿no? Porque es imposible que la mamá, bueno, creemos que no fue ella quien le puso la culpable de ese nombre de Nabal. Luego ella pidió que le permitiera hablar y habló con mucha sabiduría y trató de empatizar con David para que la escuchara, porque tenga la seguridad de que si no hay empatía, no habrá, nadie escuchará nuestros consejos. Lo primero es saber que esa persona entiende que yo quiero darle un buen consejo y no simplemente reprocharle o recriminarle. Por eso ella hizo uso de mucha humildad, le dio la razón en muchas cosas y luego sí entró a darle razones por las cuales debía desistir de ese propósito que traía de acabar con Nabal y su gente. Aquí cabe una pregunta para nosotros. Imaginemos o pensemos en la importancia de la humildad. Pensemos en un conflicto de pareja, por ejemplo. Uno hace un reclamo, el otro le contesta con otro reclamo y así va aumentando la bola, echándose culpas mutuamente, golpe va, golpe viene en cuanto a palabras, cada uno se defiende su posición
los dos terminan supremamente heridos, ninguno de los quiere darle la razón al otro, lo que ya pierde el interés por solucionar el conflicto y lo que hace es tratar de tener la razón, que sea el otro el que diga me equivoqué, perdóneme, pero yo no lo voy a hacer. Eso es el orgullo. Sin embargo, si después uno habla con ellos separadamente, va a decir no, yo no quiero pelear, yo quiero paz, pero es que hacer. El otro va a decir lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos cuesta humillarnos. Se necesita humildad para buscar la paz, la reconciliación. El problema entonces es que para solucionar un conflicto se requiere humildad. Leí un dicho que me llamó la atención al respecto y dice: el orgullo intensifica el conflicto, la humildad lo suaviza. El orgullo construye muros, la humildad abre puertas y construye puentes para unión. Entonces Abigail pidió hablar con David, o le pidió a David que le permitiera hablar. Y ella le dijo, mire, si sigue, en otras palabras, si sigue adelante con ese propósito de masacrar a Nabal y su familia, posteriormente sería culpable de derramar sangre. También le dijo, te sentirías avergonzado por esa causa. Si tomas la venganza en tus manos, estarías negando tu fe, porque el Señor dice, mía es la venganza y tú quieres tomarla en tus manos. Además, eso afectaría tu conciencia y el futuro reinado. Cuando sea rey, te quedaría esa en su hoja de vida. Mató por ira y no tuvo compasión. Eso deshonraría el nombre de Dios. Le dijo muchas cosas que lo puso a pensar. Indudablemente, una actitud vengativa, hostil, afecta nuestras relaciones interpersonales con otras personas, especialmente con los más cercanos, pero también interrumpe nuestra comunión con Dios, porque un corazón airado, un corazón con deseo de venganza, allí no cabe, no hay espacio para adorar a Dios. Nuestras relaciones horizontales se ven afectadas, o afectan más bien a nuestras relaciones verticales, nuestras relaciones interpersonales, nuestra relación con Dios. Por eso Jesús dice en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y aquí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora pasamos al tercer punto, que es la resolución del conflicto. Ya vimos la intervención, ya vimos cómo se produce el conflicto, ahora vamos a ver cómo se resuelve el conflicto y vamos a leer 32 hasta 44. Primero leamos de 32 hasta 35. Dice así: 32. Y dijo David a Abigail: bendito sea Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano.
En otras palabras, gracias a Dios, gracias a ti, que no hice lo que pensaba hacer. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha desprendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado comida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, la comida, y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Entonces la sabiduría de David fue escuchar. La sabiduría no es solamente dar buenos consejos ceñidos a la palabra de Dios, sino sobre todo tener disposición para recibir consejos y también para pedirlos, por supuesto. La sabiduría y la humildad de David estuvo en haber escuchado a Abigail y haber reconocido los sabios consejos que ella le dio no venían de ella, sino de Dios. Por eso dice: bendito sea Dios que me impidió. Y haber reconocido entonces que esos sabios consejos venían de Dios y ella fue tan solo un instrumento usado por Dios. Continuemos leyendo. 36. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, estaba completamente ebrio. ¿Cómo sería de necio, de torpe, que estando en el medio que estaba, había vendido a David y él venía a vengarse y él estaba celebrando, borracho? Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Dios que juzgó la causa de mi afrenta y recibida de mano de Nabal. Mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado de mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Entonces, así fue como David, habiendo recibido el consejo de Dios a través de Abigail, desistió de cometer esos crímenes, es decir, de tomar venganza por su propia mano. Y dejó el asunto en manos de Dios, y Dios se encargó. Nabal murió, y Abigail, cuando Abigail le contó lo sucedido. Romanos 12:19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así es que cuando nos sintamos ofendidos, no debemos pensar en desquitarnos, en vengarnos, sino dejar el asunto en manos de Dios, que Él se encargará de hacer justicia. Y el capítulo termina, bueno, vamos a leer los últimos versículos 40 a 44.
Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que la servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y también ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado primero a Mical por mujer a David, el Pati, hijo de Lais, que era de Gabín. Vemos aquí también que David no era un hombre perfecto, y la Biblia presenta a los actores en la Biblia tanto sus aciertos y desaciertos, su fe, y muchas veces también su pecado. En este caso presenta las fortalezas, la sabiduría de David, pero también como hombre tuvo tentaciones, fue propenso a la ira, como acabamos de ver, y también sabemos que luchó contra la tentación sexual. Tomó a Abigail por esposa, junto con otras muchas más. Nosotros debemos tener a estos personajes como digno de imitar en lo que agrada a Dios, mas evitar en lo que desagrada, como lo que hizo David, tomando esposa más esposa. Entonces, para resolver un conflicto o para evitarlo, se requiere humildad. Abigail tuvo que humillarse ante David para evitar la muerte de muchos siervos. Pero el conflicto más grande que ha existido y jamás existirá, el más profundo, es nuestra vida. En nuestra vida es el pecado. Nuestra revelación contra Dios, un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios justo, necesitaba un mediador para resolver. Y Jesucristo, siendo Dios, dejó su trono, como hablábamos más temprano, se humilló y murió en la cruz para mediar por nosotros y salvarnos. Así salvó miles de pecadores. Hermanos, sigamos el ejemplo de Jesús, sigamos el ejemplo de Abigail, quienes voluntariamente se ofrecieron, se humillaron para solucionar un conflicto. Nosotros continuamente vamos a tener la oportunidad de aplicar esto que el Señor nos ha hablado hoy día. No faltarán los conflictos en el hogar, en el trabajo, en diferentes partes. Y si obramos con arrogancia, con orgullo, con altivez, nunca solucionaremos ningún conflicto. Muchas veces tendremos, como hizo Abigail, que asumir responsabilidades de otros, pedir perdón por lo que otros hicieron o por lo que no hemos hecho, pero es preferible la reconciliación a agrandar un conflicto. Creo que Dios ha sido muy claro en este pasaje de hablarnos a cada uno de nosotros, porque a cada uno de nosotros se nos presenta la oportunidad de aplicar su palabra. Así que démosle gracias a Dios. Oremos juntos en acción de gracias. Padre, un pasaje, un capítulo adicional en el libro de Samuel.
Un capítulo que nos pone a reflexionar sobre el dominio propio, nos pone a reflexionar en la importancia de dejar que tú, siendo el Dios justo, hagas justicia y no tomar la justicia por nuestras manos. Es muy difícil para nosotros muchas veces humillarnos, pedir perdón. Es muy difícil para nosotros asumir la responsabilidad de lo que no hemos hecho o de lo que otros han hecho. Pero el ejemplo del Señor Jesús nos lleva a pensar quiénes somos nosotros para no hacer lo que Él fue capaz de hacer por nosotros. Gracias a Dios por todos estos razonamientos que nos trajo hoy día en las palabras de Abigail, y gracias también por mostrarnos la humildad de David, que teniendo la posibilidad de cumplir el cometido que le dictaba su vida, escuchó la voz de una mujer que quizá no era la más indicada porque era la esposa de la persona a quien quería justificar. Sin embargo, la escuchó. Gracias por ese ejemplo, Señor. También, Dios, te pedimos que en adelante, cuando tengamos un conflicto, recordemos que el Señor Jesús fue en nuestro nombre, asumió la responsabilidad de la culpa, cargó sobre Él nuestros pecados y nos perdonó. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Gracias, Dios, por estas enseñanzas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.